Seguimos con temas de innovación, temas de vanguardia, temas relacionados en temas de ciencia de datos. Para mí es un gusto presentar a nuestro tercer conferencista del día de hoy, el doctor Julián Tejada. Es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en psicobiología de la Universidad de Sao Paulo. Su trayectoria académica se ha centrado en comprender los mecanismos emocionales y su relación con los sistemas computacionales, explorando cómo la inteligencia artificial puede modelar y reconocer estados afectivos complejos. Su trabajo busca integrar conocimiento psicológico y tecnologías emergentes para avanzar en el desarrollo de sistemas más sensibles al comportamiento humano. El doctor Julián es reconocido por su contribución a la investigación interdisciplinar en emoción, cognición y tecnologías inteligentes. Doctor Julián Tejada, es un gusto tenerte con nosotros y de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre maravilloso poder estar en contacto con Colombia. Yo salí de allá hace 20 años y todavía hay muchas cosas que me conectan con mi país y con las cosas que están haciendo y qué mejor que oportunidades como esta para poder reconectarme. Eh, Yo soy psicólogo, como fue ya comentado, y eso hace que vaya a traer algunas cosas que son un poco diferentes de las que mis compañeros van a presentar hoy aquí en, en lo que es el Data Summit. Y inicialmente quería que trabajáramos o quería presentarles un poco algunos elementos relacionados con emociones. Yo voy a saltar aquí unas cosas, déjenme ver si eso me funciona. Y quería centrarme en algunos conceptos que me parece que son importantes de introducir. Son cosas que vienen más desde el estudio de la psicología, pero van a ser fundamentales para poder contextualizar lo que les quiero presentar hoy. Eh, las emociones han sido un estudio o han sido un tema de estudio que ha venido acompañando la psicología desde el inicio. Eh, Antes de que se consolidara como una disciplina diferente de la filosofía, con Darwin y ese estudio que él realizó sobre las expresiones faciales. Posteriormente, ya dentro del área de psicología, ya con profesionales que estudiaron efectivamente psicología, como William James, comenzó a surgir un interés específico por el estudio de las emociones. Y como pasa también, o como pasó de inteligencia artificial, podríamos decir que hubo un invierno en el estudio de las emociones, como el invierno que hubo y que históricamente se menciona en el área de inteligencia artificial. Aquí también hubo muchos años en los cuales no hubo muchas cosas al respecto de avances. Y hay dos o tres aspectos, dos o tres descubrimientos que me gustaría mucho contextualizar y traerlos para poder explicar mejor lo que he venido trabajando. Eh, Inicialmente, la primera de esas cosas es que las emociones son una respuesta fisiológica y psicológica. Tiene un componente fisiológico y un componente psicológico. Y ese componente psicológico hace una interpretación de lo que observamos, de los cambios que percibimos en términos fisiológicos. Eso ya se venía describiendo desde el inicio, cuando se describe inicialmente lo que son las emociones y esa relación específica en lo que es el cambio fisiológico con respecto a lo que es la experiencia subjetiva de la emoción. De tal forma que hay una interacción entre esos elementos que hacen que en un determinado momento percibamos un determinado cambio fisiológico y correspondientemente
experimentemos una emoción. En los años 50 hubo un experimento muy interesante de Stanley Chapter y Jerome Singer, que inyectaron un precursor de adrenalina en algunos participantes de un experimento y sin decirles efectivamente que eso era, cuál era el componente que estaba siendo inyectado. Ese componente, como precursor de adrenalina, iba a generar unos cambios fisiológicos. Ellos iban a sentir que el corazón iba a comenzar a palpitar más rápidamente, iban a sentir algo de sudoración, iban a sentir las cosas que sentimos, por ejemplo, cuando estamos desciendo en una montaña rusa, solo que sin el contexto, sin esa información sensorial al respecto de lo que está pasando, esos cambios fisiológicos irán a ser interpretados como efectivamente ocurrió en el experimento a partir de lo que es el contexto. Él trabajaba con dos contextos que intento representar aquí, como personas que están felices y personas que están bravas, aburridas, que no están felices de estar en ese contexto. Y lo que ellos observaron es que a partir del contexto, a partir de lo que las personas que estaban alrededor de esos participantes que recibieron la inyección, posteriormente los participantes manifestaban una emoción que era congruente con el contexto que estaba. Y eso es muy importante para poder especificar que emociones es una interpretación y que hay un contexto que va a definir qué es lo que vamos a sentir. Entonces, dentro del estudio de las emociones, ese es un aspecto fundamental, tener en cuenta la idea de que cuando intentemos generar una emoción en una persona, en un contexto de laboratorio, siempre habrá algún tipo de interpretación, siempre habrá algún tipo de juicio subjetivo al respecto de qué es lo que estoy sintiendo. Otro de los aspectos fundamentales de tener en consideración es la idea de que hay algunas emociones que pueden considerarse como universales, no necesariamente todas, pero, por ejemplo, en términos de lo que son expresiones faciales, podría decirse que hay en un grupo de ellas hay expresiones que son universales, expresiones que serán percibidas e interpretadas como siendo una determinada emoción en cualquier contexto cultural. Y el último aspecto que quería traer, es decir, estoy intentando mostrarles inicialmente contextualizando la idea de que las emociones son interpretadas dependiendo del contexto, son cambios fisiológicos que son interpretados dependiendo del contexto, de que algunas de ellas son universales y el último aspecto que quería traer para poder conectar emociones con el tema que quiero presentarles es la idea de que las emociones están relacionadas con procesos de aprendizaje. Y eso queda muy claro cuando fue descubierto, y aquí el experimento clásico es de Uda Akil, que verificando y registrando efectivamente la liberación de dopamina. Dopamina es uno de los neurotransmisores más famosos por su papel relacionado con placer y específicamente la relación que existiría entre la liberación de ese neurotransmisor y la característica de recompensa que adquiere el contexto, la situación en la cual, por determinados motivos, señaliza que ese neurotransmisor sea liberado. En otras palabras, como le digo a mis alumnos aquí, cuando comemos chocolate, por ejemplo, probablemente la dopamina, probablemente nuestro cerebro esté liberando dopamina, esa relación que existe entre algo que nos produce placer y la forma como nuestro cerebro señaliza efectivamente eso. Lo interesante del experimento de Uda Kiel es que esa liberación
ocurre siguiendo un patrón que cambia conforme ocurre el aprendizaje. ¿En qué sentido? Aquí intento mostrarlo de una forma sencilla a través de dos figuras en las cuales se representa un concepto que es común en psicología, pero que a partir de lo que son los estudios de inteligencia artificial y los estudios de lo que es aprendizaje supervisado, es también común o es también familiar en algunas áreas fuera de lo que es el contexto de la psicología. Y es el contexto de aprendizaje por condicionamiento clásico. Y la idea de que, por ejemplo, en la figura que está aquí más hacia la izquierda, en la primera que tiene la curva en verde o en azul marino, es lo que se esperaría en una primera situación. Vemos, por ejemplo, que la curva está representando la liberación de dopamina. Entre más alto, como ustedes ven ese pico de esa curva aquí, entre más alto ese pico, mayor la liberación de dopamina. Y en general, antes de establecer algún tipo de aprendizaje, antes de que se ha construido una relación entre lo que es un estímulo incondicionado, en el caso de una campana, y una recompensa como es la comida, la dopamina irá a ser liberada ante la presencia específica de la recompensa. Ese es el experimento clásico en psicología en la que asociamos el sonido de una campana con la presentación de una comida, el experimento clásico de Ivan Pavlov y los perros que salivaban cuando observaban o cuando era dada para ellos algún tipo de comida. Solo que a medida que se establece el aprendizaje y a medida que los perros comienzan a identificar un patrón de relación, es decir, comienzan a ver que cada vez que la campana aparece, cada vez que hay un sonido, va a haber algo y ese estímulo que inicialmente no es informativo se torna un predictor. La dopamina comienza a ser liberada ante la presencia del sonido. En otras palabras, si alguno de ustedes tiene perro o gato, debe saber que cuando cogen la bolsa con el concentrado de la mascota, es muy probable que aparezca de cualquier parte donde se encuentre en la casa. Ese sonido de coger, de manipular lo que es el concentrado, se torna un predictor de que van a servir comida. Y lo interesante con respecto a las emociones y con respecto a cómo las emociones se conectan aquí es que la dopamina estaría relacionada con ese estado inicial que prepara al organismo, prepara al perrito o al gato de que va a pasar algo. Y eso, en otras palabras, es un cambio emocional. Es decir, esa preparación que ocurre cuando sabemos que alguna cosa va a ocurrir, cuando comenzamos a identificar que hay una asociación entre estímulos que nos permite predecir que algo va a ocurrir, es una emoción. Es decir, cuando sentimos el sonido de la notificación del celular de alguien que estamos esperando una llamada, que estamos esperando algún mensaje, ese cambio, esa expectativa, eso que nos provoca ese sonido, inclusive antes de recibir el mensaje, es una emoción. Entonces, en ese contexto, las emociones, déjenme ver que yo necesito saltar dos. En ese contexto, las emociones están relacionadas con muchas áreas y específicamente dentro de lo que es el área de inteligencia artificial, las emociones estarían relacionadas o habría una enorme importancia por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es cosas como que
Actualmente ya se están realizando algunas etapas de procesos de selección a través de avatares virtuales, a través de inteligencia artificial que entrevista inicialmente a algunas personas dentro de esos procesos selectivos. Es solamente uno de los ejemplos para traer para ustedes, pero existen muchas más áreas. Cualquier área en la cual estemos pensando en algún tipo de interacción humano-computador y en términos de interacción, por ejemplo, de un chatbot que va a intentar obtener algún tipo de información o intentar ofrecer algún tipo de ayuda, siempre hay o siempre estará involucrado esos aspectos emocionales y siempre será una de esas cosas que debemos tener en consideración. En ese punto, después de intentar mostrar para ustedes rápidamente algunos conceptos relacionados con emociones y cómo vemos esas emociones desde ese aspecto teórico como procesos de interpretación de cambios fisiológicos, como procesos que están relacionados con aprendizaje, quería ahora sí comenzar a mostrar cuáles son uno de los mayores desafíos que tenemos cuando queremos estudiar emociones en el laboratorio, específicamente cómo provocar una emoción. Y una de las cosas que podemos pensar inicialmente es que podríamos utilizar estrategias tan sencillas o tan comunes, tan habituales como las que las redes sociales utilizan. Las redes sociales utilizan algo que sea chistoso, utilizan imágenes que nos provocan algún tipo de reacción y podría ser una cosa tan sencilla como pensar, no, vamos a traer memes de internet para poder realizar o para poder provocar alguna de esas emociones. Sin embargo, no es una estrategia que permita garantizar una correcta efectividad de eso por algunas razones. Una de ellas es la novedad. Cada vez que volvemos a ver un meme, nuestra reacción emocional va a ser diferente y probablemente esa reacción emocional va a ser inferior o va a ser menor de lo que fue la primera vez que lo observamos. Pero ese no es exactamente el mayor problema. Con la generación de imágenes de IA es posible ahora pensar que construir imágenes y construir contenido visual ya no es una cosa tan difícil como fue, por ejemplo, 5 años atrás. Sin embargo, el mayor problema está relacionado a que generalmente esos contenidos están intentando aprovechar aspectos que nos generan algo que nos provocan esas reacciones emocionales y esos aspectos, o muchos de esos aspectos, están relacionados con algún tipo de ismo en términos de sexismo, racismo, machismo, capacitismo, que hacen que no sea éticamente correcto traer eso dentro del laboratorio o pensar que traemos un meme y va a ser suficiente para generar esa reacción. En ese punto, quería mostrar para ustedes, ya habiendo contextualizado la dificultad que es generar esas emociones, quería mostrar cómo lo hemos estado trabajando en mi laboratorio y cuáles son las alternativas que hemos estado encontrando. Inicialmente, trabajando con algo que llamamos de reacciones implícitas, es decir, muy pequeños cambios que pueden ocurrir sin que percibamos. Pequeños cambios que ocurren antes de que efectivamente, de forma consciente, pensemos, tal vez no es lo más correctamente o lo más correcto, lo más políticamente correcto hablar una cosa o hablar otra. Y hemos estado trabajando con algunos protocolos. Uno de esos protocolos lo trabajamos en esa publicación. Básicamente estamos trabajando con un rastreador ocular que
es capaz de, disculpen, está pasando aquí un avión, voy a colocar un mute en cuanto termina. Creo que ya. Yo le estaba contando, estamos intentando generar esas reacciones emocionales a partir de lo que es o utilizando una estrategia de reacciones implícitas. En ese contexto, estamos utilizando rastreo ocular para medir la dilatación de la pupila. Y la dilatación de la pupila la observamos o la medimos cuando los participantes están leyendo y escuchando un texto. Es un texto en el cual le presentamos a los participantes un audio de una persona que está queriendo ser locutora, como si fuera una entrevista para ser locutora de una radio. Y en ese contexto, algunas variaciones de la forma como se pronuncian algunas palabras pueden generar la reacción que estamos esperando. Pueden generar una reacción de extrañeza cuando escuchamos que alguien pronuncia una palabra de una forma diferente de la esperada. Por ejemplo, mi primer nombre es Héctor, y yo me acuerdo mucho que en el colegio habían algunos de mis compañeros que pronunciaban de forma diferente mi nombre. Algunos de ellos decían Héctor como si fuera con una P, otros retiraban la letra C, Héctor, y esos cambios son justamente las cosas que nos interesan o las que estamos utilizando para generar esa extrañeza. Específicamente nos concentramos en variaciones de pronunciación que no son comunes de encontrar en contextos más elaborados, en contextos, por así decir, más cultos. Y esas variaciones hacen referencia a algunas palabras que aparecen aquí dentro del texto. Son palabras que están en portugués, pero que son fácilmente traducibles, inclusive sin que necesitemos necesariamente conocer bien el idioma. Esas palabras son, por ejemplo, la palabra oito, que traduce 8, es la primera palabra de la quinta línea. Y hay una palabra que es la palabra muito, que traduce mucho. Aquí está en la segunda palabra de la tercera línea, muitos, que es muchos. Esas dos palabras, en algunas de las variaciones que son encontradas aquí en Brasil, son pronunciadas como si fueran en español, es decir, son pronunciadas como si fuese muchos y son pronunciadas como si fuese 8. Solo que esas variaciones no son comunes de ser escuchadas, por ejemplo, en un contexto de locución de radio. Y por eso es que cuando los participantes escuchan esas dos palabras, nosotros observamos un cambio en la dilatación de la pupila. Aquí están justamente los momentos en los cuales estamos registrando el tamaño medio de dilatación de la pupila. Cada una de esas dos curvas, la azul y la naranja, representan la dilatación media de los participantes del experimento, y el momento, la línea negra vertical, representa el momento en el cual, a partir de la transcripción, sabemos que la palabra muchos o 8 fueron pronunciadas de tal forma que vemos que cuando se compara la respuesta de esa pupila de los participantes que estaban en el grupo en el que se pronunciaba de la forma tradicional, de la forma común, y de la forma no esperada. Dentro de esos contextos vemos una diferencia en esa dilatación. Vemos que la pupila dilata con las variaciones. Aquí estaría ya el alfabeto o una manera de representar eso fonéticamente. Entonces,
de una u otra manera, con ese procedimiento podemos decir que detectamos ese cambio emocional, detectamos una reacción de extrañeza. Solo que la pregunta, entonces podríamos colocarle un check a eso, conseguimos traer algo de emoción dentro del laboratorio y conseguimos detectarla. Solo que la pregunta que continúa surgiendo es, ok, pero ¿cuál era esa emoción? ¿Qué era lo que esa persona estaba sintiendo? Y aunque podemos establecer en de alguna manera más o menos razonable, la idea de que probablemente esa reacción emocional está relacionada con algún tipo de preconcepto con respecto a pensar, por ejemplo, que esa persona no está lo suficientemente preparada para realizar esa función, la función de ser locutora, por ejemplo. Eh, la identificación exacta de cuál es la emoción que está sintiendo es un poco más complejo y necesita de más información, y de ahí que en ese punto comenzamos a nos acercar a lo que es el estudio de las expresiones faciales. Inicialmente, nuevamente en otra publicación que conseguimos, en la que estábamos mostrando la posibilidad de realizar de detectar esas expresiones faciales a través de algoritmos automáticos de detección de lo que son los facial landmarks, que básicamente no son otra cosa más que los elementos más prominentes de nuestro rostro, como cejas, nariz, boca y quijada. Es posible tener algún tipo de identificación de lo que podría ser la expresión, por lo menos en términos de lo que son las expresiones faciales de las emociones básicas: alegría, tristeza, asco, rabia, miedo, sorpresa. Sin embargo, en ese punto, una de las cosas que nos comenzó a llamar la atención es el hecho de que el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial que están por detrás de lo que sería esa detección están basados en bancos de datos de imágenes que generalmente son imágenes europeas, algo que ya fue apuntado por la persona, el conferencista anterior, al respecto de que hay un sesgo en esos sistemas que representan o sobre representan algunas características de algunos grupos sociales y culturales, y en ese punto comenzamos a trabajar en construir un banco de imágenes para que pudiera ser utilizado para entrenar esos algoritmos. Solo que al pensar en bancos de imágenes de expresiones, nos deparamos nuevamente con el mismo problema de cómo generar, de cómo provocar esas emociones, de cómo provocar esas expresiones, cómo podríamos hacer de que los participantes tuvieran esa emoción. Y para eso nuestra alternativa de solución fue aprovechar una estrategia de imitación. A través de una secuencia de instrucciones que presentábamos en la pantalla, mostrábamos emojis con un determinado grado de intensidad de una determinada emoción, al mismo tiempo que el participante, como ustedes observan aquí en la parte derecha de la imagen, el participante se estaba observando en la propia webcam del computador. Entonces, él está viendo el emoji, que es lo que tiene que hacer, y está viéndose también para poder ajustar de forma gradual lo que es la expresión facial. Con eso conseguimos un banco de imágenes. Ese banco fue recolectado, parte de ese banco con imágenes de colombianos, parte de ese banco con imágenes de brasileños, y a partir de eso pudimos hacer una comparación y entrenar algoritmos de IA para detectar esas expresiones. Y fueron encontradas algunas cosas interesantes que sugieren algunas pequeñas diferencias en contextos culturales, como por ejemplo, cuando
el algoritmo de IA era entrenado con las imágenes de los colombianos y le colocábamos a que clasificara una imagen de un brasileño y específicamente con emociones de alegría. Entonces era entrenado con imágenes de alegría de los colombianos y queríamos ver cómo clasificaba una imagen de alegría de un brasileño y era detectado como siendo una expresión mucho más alegre de lo que se esperaba, como si la expresión de la alegría de un grupo fuera un poco más intensa que la del otro. No podría decirse que sea diferente en términos de cómo se expresa, pero sí en términos de la intensidad, y eso nos llama un poco la atención al respecto de llevar en consideración esos aspectos culturales cuando se hace, por ejemplo, una detección o cuando se está intentando realizar una detección automática de esas expresiones. En ese punto, otra de las cosas que estábamos estudiando es la valencia de las expresiones y cómo a través de IA también podemos alterar esa valencia. En otro estudio estamos aplicando a través de redes neuronales convolucionales estilos artísticos a diferentes imágenes. Y la idea en ese caso específico es ver cómo la aplicación de esos estilos artísticos puede mudar la reacción emocional. Básicamente, la idea es ver si imágenes fuertes e imágenes con contenido que genere algún tipo de reacción emocional desagradable pueden, después de aplicar el estilo, pueden atenuarse, esa expresión o esa emoción puede atenuarse. Efectivamente, utilizando, en ese caso es un estudio en el que las medidas son subjetivas, son medidas de autorreporte, utilizando esas escalas SAN de Valencia. Básicamente son muñequitos que representan cómo nos sentimos en una determinada situación. Es eso que sentimos, por ejemplo, dentro del estómago cuando algo nos genera una reacción. En términos de lo que sería la activación, ese arousal, o, por ejemplo, en términos de la valencia, qué tan feliz o triste nos deja al observar una determinada emoción. Y lo que encontrábamos es que, en general, la aplicación de los estilos artísticos generan una disminución, generan una atenuación de lo que es la respuesta. Esos estilos artísticos efectivamente hacen que esas imágenes sean percibidas como menos, con una valencia más neutra y con una menor activación. Eh, Continuando con las cosas que hemos estado trabajando, hemos estado trabajando, también hemos estado trabajando con cognición corporificada, la idea de que a través, por ejemplo, de los movimientos de los músculos de nuestro rostro podamos generar algún tipo de emoción, algún tipo de expresión facial. Y eso conectado no tanto con respecto a lo que sería inteligencia artificial, más sí con respecto a lo que es la idea de poder trabajar con traer esas emociones dentro de lo que es el laboratorio y poder pensar en protocolos para que eh, tengamos una idea más clara de cómo generar eso. Y en una de esas investigaciones estábamos trabajando con una idea que ya aparece bastante clara en la literatura y es la idea de que, por ejemplo, si colocamos un lápiz en nuestra boca, intentamos morderlo, eh, sea como parece aquí en la imagen de la izquierda o la derecha, en ambos de los casos, imágenes en las que se le pide a la persona morder el lápiz sin eh, colocar, sin que el lápiz encoste, sin que el lápiz toque los labios.
eso nos forza a alejar los labios y mostrar los dientes, algo parecido con una sonrisa. Si efectivamente esos cambios, ese forzar esa expresión va a generar algún tipo de emoción, efectivamente. En ese estudio trabajamos con dos situaciones, una situación en la que le pedíamos a la persona, a un grupo de personas, hacer el ejercicio con el lápiz, colocarlo entre los dientes, otro grupo de personas que le pedíamos imitar una expresión, y lo que vimos es que en general la imitación es la que más se aproxima de lo que sería una generación de emoción. No basta simplemente colocar los músculos, no basta simplemente mover los músculos para que podamos efectivamente tener ya una emoción, sino que precisamos tal vez de la combinación de diferentes modalidades sensoriales. El hecho de estar viendo a otra persona sonriendo y estar también moviendo nuestros músculos pueda que sea una combinación más clara al momento de generar una emoción. Es decir, en la medida de lo posible, y ese estudio nos advierte de que en la medida de lo posible tenemos que pensar en integrar modalidades sensoriales para que podamos efectivamente tener una idea más clara de cómo es que una posibilidad más clara de generar esa emoción. Aquí yo quiero saltar algunas otras cosas que están relacionadas con la utilización de IA en otros estudios, lo que yo llamé aquí de estudios en progreso, que sería eso de aquí, y específicamente un estudio en el que estamos relacionando las emociones o estamos intentando evaluar un concepto que llamamos percepción emocional y específicamente vocabulario emocional, que es lo que quería mostrarles aquí. Estamos intentando no únicamente generar emociones dentro del laboratorio, sino también poder evaluar el dominio emocional que se tiene o que alguien tiene fuera del laboratorio en diferentes contextos. Y para eso se nos ocurrió una idea que consideramos bien interesante y está muy relacionada con inteligencia artificial. Y la idea fue de generar imágenes a partir de alguna inteligencia artificial generativa, a partir de prompts en los cuales le pedíamos que construyera una situación en la que se pudiera ver claramente reflejada una determinada emoción, como la emoción de alegría, como les estoy mostrando aquí. Entonces, esa imagen del niño que está en esa fiesta de cumpleaños es una imagen artificialmente creada. Y es artificialmente creada a partir de un procedimiento de prompts en los que inicialmente definimos la construcción de la situación. Entonces, inicialmente, a través de interacciones con algunas IAs, comenzamos a intentar definir claramente cuál podría ser una situación en la que una emoción como alegría o como tristeza o como sorpresa podrían estar claramente representadas, y a partir de esas situaciones comenzamos a crear imágenes que pudieran ser utilizadas para eso. Es un tipo de construcción de instrumentos que permite acelerar ese proceso. Si dependiéramos, por ejemplo, de dibujantes, si dependiéramos de artistas gráficos para que ese contenido pudiera ser producido,
el proceso sería un poco más demorado y, claro, tendría un costo mucho mayor que el costo que se tiene al generar esas imágenes. Y también tendría limitaciones al respecto, por ejemplo, de que es relativamente simple aumentar, alterar un poco esa imagen, adaptar esa imagen, por ejemplo, para un determinado contexto, para que la persona que va a responder específicamente, ese es un cuestionario, un test, ese es un cuestionario para niños que efectivamente se sienta representado por esas imágenes. Y con esa metodología hemos estado construyendo un instrumento que nos permita reconocer o que nos permita evaluar un concepto que llamamos de vocabulario emocional, que tanto un niño conoce al respecto de emociones, que tanto un niño consigue identificar y en algunos de los casos consigue saber qué es lo que otra persona está sintiendo. Algunas de esas imágenes involucran la interacción entre dos personas y la interacción entre dos personas en situaciones en las que una de esas personas está sintiendo una cosa en cuanto la otra siente algo completamente opuesto, de tal forma que podamos tener la posibilidad de identificar de forma relativamente apropiada cuán empático es un niño cuando observa esas situaciones. Adicionalmente, otra de las cosas que hemos estado trabajando está relacionado con identificación de emociones utilizando otros elementos que no sean únicamente las expresiones faciales o únicamente lo que sería la información del rostro. Y hemos estado trabajando con el reconocimiento de gestos, el reconocimiento de postura, de pose, y construyendo bancos de imágenes que nos permitan la identificación de esos gestos en contextos de entrevistas sociodemográficas. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, estamos utilizando una etiquetación que intenta ser lo más detallada posible de algunos de los gestos. Algunos de los gestos, como pueden ver, involucran las dos manos, incluyen las dos manos, si es necesario cuando se construyen esos bancos, apagar el rostro y conseguir destacar las manos de la forma más clara posible para depender el tipo de gesto que estamos queriendo evaluar. Eso con el objetivo de poder identificar cosas como, por ejemplo, una negación, cuando la persona está negando algún tipo de afirmación cuando está conversando, si ella está queriendo destacar alguna cosa, si está queriendo colocar, como a veces decimos entre aspas dentro de ese destaque y que señalizamos, que indicamos con un movimiento, con un gesto, ese tipo de elementos que hacen parte también de la comunicación, que hacen parte también de lo que sería la forma como expresamos esas emociones, pero que no son exclusivos o que no incluyen únicamente lo que es las expresiones de los rostros. Y siguiendo en lo que es ese objetivo, el objetivo que les comentaba de poder traer situaciones emocionales que pudiéramos efectivamente identificar, que pudiéramos saber o por lo menos tener una idea razonable de lo que puede estar pasando en la cabeza de esa persona que está observando ese tipo de estímulos, hemos llegado a una propuesta que se aproxima de forma interesante a lo que sería generar esa reacción emocional dentro del laboratorio, y es a través de un concepto que
aparece en la literatura con un nombre en alemán que es Schadenfreude, que es básicamente el placer que nos genera la desgracia ajena. Y hemos estado observando que en situaciones de entrevistas sociodemográficas, cuando le contamos una historia a una persona que involucre esa situación, algo que pasó con alguien que de alguna forma sea merecido, ese infortunio sea merecido. Hemos estado observando un cambio en la expresión facial que se asemeja a alegría. Aquí en la parte inferior de esa imagen están mostrados algunos de los fotogramas extrayendo los frames del video cuando cuando la persona está siendo entrevistada, y observamos una expresión que parece alegría. Cuando medida esa expresión en términos de lo que son las unidades de acción 12 y 6, que son dos unidades de acción. Unidades de acción son conjuntos de músculos que están relacionados con expresiones faciales. La unidad de acción 6 son los conjuntos de músculos alrededor de los ojos que hacen que cuando sonriamos de una forma más intensa, nuestros ojos cierren un poco. Y la unidad de acción 12 es la unidad de acción que hace que la esquina de nuestros labios se distancie. Al distanciar las esquinas de nuestros labios en una dirección superior, es decir, como al mover la esquina de nuestros labios para arriba, se crea la expresión de alegría en nuestro rostro. Entonces, esa combinación entre disminuir un poco el diámetro de los ojos y elevar la esquina de los labios es lo que se mide con esas dos unidades de acción en lo que dice al respecto, en lo que se relaciona al respecto de la alegría. Y cuando medimos la intensidad en la que esos dos movimientos ocurren, cuando le presentamos situaciones de desgracia ajena, observamos una cosa muy interesante, y es que hay un aumento en la activación de esas unidades que es mayor que inclusive el aumento que identificamos dentro de ese mismo contexto, de cosas que esperamos que generen alegría. Es decir, es una entrevista sociodemográfica, ella dura en torno de 30 a 40 minutos. De esos 30, 40 minutos, más de la mitad es solamente para quebrar el hielo, más de la mitad es para que esas barreras que ocurren y eh, eso que pasa en la cabeza de alguien que está siendo entrevistado al respecto de por qué me está preguntando eso, qué es lo que debo responder aquí, qué es lo que yo estoy haciendo en este lugar, por qué vine aquí. Todas esas cosas que siempre pasan en la cabeza de alguien y que terminan sesgando sus respuestas, terminan haciendo que no sean exactamente las más espontáneas posibles, sean eliminados o sean reducidos a medida de que la persona comienza a relajarse, a medida que la persona comienza a sentirse más tranquila de estar en ese contexto. Y esos primeros minutos de quiebra, de quebrando el hielo, nos permiten extraer informaciones al respecto de otras situaciones. Es decir, esas entrevistas todas son transcritas, y a partir de los textos de cada una de las cosas que las personas que estaban ahí hablaron, se identifican situaciones que potencialmente se relacionen con una expresión de alegría. Por ejemplo, cuando la persona está hablando de alguna cosa positiva que pasó la semana pasada, esperaríamos que efectivamente hubiera
algún tipo de cambio en su expresión y eso es lo que se observa, lo que se compara con las otras situaciones. En otras palabras, la alegría que expresamos con un extraño en una situación de estar hablando de cosas así, no muy personales, por la primera vez, es claro que es una alegría contenida, es una expresión que no va a ser la expresión que iremos tener con alguien próximo de nosotros, alguien muy cercano con el que estemos eh, hablando bobadas o hablando alguna otra cosa. Y la expresión que identificamos cuando le contamos esa historia de desgracia ajena es mayor que la expresión de alegría contida, de esa alegría, esa alegría frenada o esa alegría de una u otra manera controlada que tenemos en contextos de evaluación. Lo que nos sugiere que de alguna forma que es posible generar esos cambios emocionales, es posible generar esas respuestas emocionales de una manera eh, clara con, y, y de la misma manera conseguir eh, evitar o conseguir resolver problemas, por ejemplo, como la novedad. Al no utilizar imágenes y al utilizar historias, y al utilizar historias que de alguna manera van a provocar eso, de alguna forma generarán esas respuestas emocionales, podemos comenzar a acercarnos a un protocolo, podemos comenzar a acercarnos a una metodología que permita efectivamente traer las emociones al laboratorio y una metodología que permita pensar en cómo podemos preparar o cómo podemos entrenar inteligencia artificial para que también pueda tener eso en consideración. Eh, Eso era más o menos lo que yo quería contar para ustedes y creo que tenemos todavía unos minutos para preguntas. Hola Julián. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy interesante en la presentación. Creo que muchas veces nos enfocamos en la parte técnica, pero yo creo que con la presentación nos ha quedado claro todo el tema de las emociones humanas y contrastado con lo que podemos hacer con la IA. Hay unas preguntas, Julián, aprovechando que quedan unos minuticos, ¿se parece? Tenemos una pregunta que nos manifiesta aquí un participante es, ¿cuál sería la viabilidad de implementar el análisis de sentimientos y expresiones como prueba de veracidad en el ámbito judicial? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Es una de las cosas que también he estado trabajando, porque eso se relaciona básicamente con detección de mentira. Ahí la idea de qué tan posible efectivamente es detectar que alguien está engañando. Eh, la respuesta corta a eso es que judicialmente hay enormes limitaciones. No es factible en términos judiciales poder traer las técnicas que trabajamos en el laboratorio y poder decir y garantizar que esas técnicas van a ser infalibles para todas las personas. Ya en lo que es el contexto del laboratorio, lo lo que mejor podría decir es, dentro del laboratorio, si nosotros incluimos diferentes fuentes de información, que no sea únicamente, por ejemplo, una respuesta fisiológica, que no sea únicamente un autorreporte. Si nosotros integramos diferentes fuentes de información, podemos llegar a tener un nivel de certeza bastante razonable, de un 80-90% de tener, o más, de tener claro de que esa persona está mintiendo.
Solo que para eso necesitamos información de línea de base, lo que no se puede obtener de una forma no sesgada en un contexto jurídico. Ya. ¿Y conoces algún caso en algún lugar del mundo donde puedan estar utilizando ese tipo de herramientas o implementaciones? Que yo conozca, No. Ok. no sé, pero puede ser que esté siendo usado en algún punto, solo que, como mencionaba, hay un dilema que es un dilema ético al respecto de utilizar eso, que se basa en que si yo necesito una línea de base, de una u otra forma estoy obligando a la persona a que cree pruebas contra sí. Mm, mm. Ya. Gracias, Julián. Tengo otros minutos. Aquí hay otras preguntas. Dale, dale, dale. ¿Existen ejercicios hoy día o experimentos de lograr anticipar intenciones de acciones a través de identificación de expresiones y gestos con inteligencia artificial? Como por ejemplo los sistemas de vigilancia y de biovigilancia con inteligencia artificial. Repito la pregunta. ¿Existe algún experimento de lograr anticipar intención de acción utilizando la IA? Eh, Una de las cosas, esa es una pregunta muy interesante porque una de las cosas que nosotros vemos en el laboratorio es que la manera de poder tener claro de cuál es la emoción, eso que les venía diciendo, por ejemplo, que intentar o detectar una respuesta fisiológica es relativamente tranquilo, pero efectivamente relacionar esa respuesta fisiológica con una determinada emoción es un poco más complejo y depende mucho de lo que es la situación que yo construya, como les mostraba, por ejemplo, cuando colocamos esos audios de Ujú. los participantes, podemos suponer que esa reacción de extrañeza se deba a que hay algún tipo de preconcepto, algún tipo de esa situación en la que juzgamos que esa persona no está lo suficientemente apta para realizar esa situación. Eh, esa idea, si nosotros identificamos cuál es el contexto y las cosas que están ocurriendo ahí, podemos predecir que la respuesta emocional que la persona va a tener ese momento va a ser de eh, X o de Y. Es una cuestión de poder identificar claramente el contexto para poder Ya. decir qué es lo que esperaríamos que ocurriera. Ya, gracias, Julián. Última pregunta y ya aprovechando todo tu tiempo. ¿Podrían utilizar estos modelos para tratamientos médicos complementarios como la depresión, en diagnósticos médicos con respecto a la emoción? Esa es una excelente pregunta y es una de las cosas que también hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en la idea de poder utilizar, eh, sea imágenes que nosotros creamos o que fotografiamos de Ujú. personas, o sea, imágenes que sean producidas con IA, para intentar eh, trabajar una atenuación de la respuesta fisiológica, que por ejemplo se observa en personas que pasaron por situaciones de violencia, eh, con protocolos que básicamente son tareas por computador en las que la persona tiene que, por ejemplo, localizar en la pantalla un determinado estímulo, solo que antes de mostrarle el cuadrado que yo quiero que identifique, le muestro alguna imagen y una imagen que pueda relacionarse con algo que generará una emoción, por ejemplo, una imagen de alguien que está con una expresión de rabia, Ujú. eh, que haga que sea, sea más difícil, que retire la mirada, que no quiera mirar para ese lado de la pantalla. Entonces, al presentar una tarea como esa, que la tarea no es, por favor, mire atentamente a esa imagen de rabia. No, la tarea es identifique dónde está el cuadrado. El cuadrado va apareciendo a veces detrás de esa imagen, a veces detrás de otras, pero con una tarea como esa estamos intentando habituar la respuesta fisiológica, de tal forma que de tanto ver eso, la respuesta comienza a atenuarse y comienza a haber algo de habituación. Y con esa habituación puede ser que esa
reacción que es incontrolable la próxima vez que ocurra sea menor. Claro que siempre tenemos una enorme dificultad en ese contexto y es que en general no hay necesariamente una congruencia entre lo que es la disminución de la reacción emocional y lo que es la creencia que la persona tiene. Es decir, su cuerpo ya no está reaccionando tanto cuanto antes, pero la persona todavía cree que sí. Entonces es un proceso que involucra un trabajo que puede traer o que puede ser hecho con base en las cosas que les estoy trabajando, pero no descarta y no significa que en paralelo vamos también a trabajar con lo que sería esa resignificación de esas situaciones. Julián, muchísimas gracias. Te agradecemos profundamente tus aportes y todo el conocimiento. Aportan tremendamente a nuestra ciencia de datos y mil gracias, Julián. No, yo les agradezco la invitación y estaré por aquí participando de las otras presentaciones. Está muy interesante el evento. Muchísimas gracias, Julián.